Estimados alumnos de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, les habla la profesora María Araujo del área de Sociales en la Cátedra de Historia Contemporánea de cuarto año. Hoy nos corresponde ver el tema 2 de las constituciones posteriores a la Constitución de 1830, de la cual habíamos dicho anteriormente que esta Constitución tuvo aspectos muy importantes y que se utilizan como punto de partida para estudiar las constituciones posteriores a ella. Es así que tenemos las constituciones del período agropecuario. En la Constitución de 1857 resalta el hecho de la abolición de la esclavitud y la abolición de la pena de muerte por delitos políticos. La de 1857 fue derogada al año siguiente a raíz del derrocamiento del presidente José Tadeo Monagas, y la Convención Nacional reunida en Valencia promulgó la Constitución de 1858, la cual volvió a prohibir la reelección, mantuvo las modificaciones introducidas por las de 1857 relativas a derechos políticos, esclavitud y pena de muerte. En la Constitución de 1864 se estableció la República Federal bajo la denominación de Estados Unidos de Venezuela. Dividió el territorio en 20 estados y creó el Distrito Federal. Los diputados eran elegidos por el pueblo y los senadores por la legislatura. El presidente por voto directo, y creó la educación primaria gratuita. La Constitución de 1874 redujo el período constitucional a 2 años, estableció el voto público y firmado, prohibió la reelección. En la Constitución de 1881 se redujo los 20 estados de la Federación a 9 y creó el Gran Consejo Federal encargado de elegir al presidente. La de 1893 estableció por primera vez el voto directo, universal y secreto para la elección del presidente de la República. Volvió al período constitucional a 4 años. En la Constitución de 1901 se elevó a 6 años el período de gobierno y eliminó el voto directo y universal. La Constitución de 1904 cambió el número de estados a 13, creó el Gran Consejo Electoral con los representantes de los estados para elegir al presidente y 2 vicepresidentes. Y en la Constitución de 1909 se estableció de nuevo el período de 4 años. La Constitución de 1914 elevó el período presidencial a 7 años. En la de 1922 se eliminó el cargo de comandante en jefe del ejército, y la de 1925, considerada una de las más importantes del gobierno de Gómez, se ampliaron las facultades del presidente para suspender las garantías constitucionales, le dio más poder al presidente y redujo las 2 vicepresidencias a una. En 1928, la Constitución autorizó al presidente a encargar del ejército a alguno de los ministros. Creó el cargo de comandante supremo del ejército y separó estas funciones del presidente de la República. Y en 1931, considerada la última constitución del período gomecista, se eliminó de nuevo la comandancia suprema del ejército. La Constitución de 1936, promulgada a raíz de la muerte de Gómez, autoriza la aplicación de medidas represivas contra los partidos. El inciso 6 del artículo 32 de esta Constitución proscribe al comunismo y autoriza al Ejecutivo para expulsar a sus partidarios. La de 1945, allí en esta Constitución se modifica el inciso 6 y se garantiza la libertad de pensamiento.
En la Constitución de 1947 se contienen una serie de innovaciones que reflejan el cambio político ocurrido en el país en los 10 años transcurridos desde la muerte de Gómez. Innova la base social y electoral del poder. Hace énfasis en los derechos sociales. La Constitución de 1953 modificó fundamentalmente el contenido de la de 1947. Trató por primera vez el problema de la plataforma continental y el lecho submarino. Declaró el sufragio como función pública privativa de los venezolanos. Cambió la denominación de Estados Unidos de Venezuela por la de República de Venezuela. Y en la Constitución de 1961 se declara la República de Venezuela como Estado federal bajo un gobierno democrático, representativo, responsable y alternativo. Delimita el territorio nacional como el que correspondía en 1810 a la Capitanía General de Venezuela. Consagra la soberanía de la nación sobre el mar territorial, la zona marítima contigua y la plataforma continental. Y tenemos la Constitución de 1999, sus aspectos más importantes. Al consagrar el adjetivo de bolivariana para nuestra república, responde a esa necesidad de valernos del pasado para construir nuestro futuro. Fue consolidada en un referéndum popular y aprobatorio. Contiene otros dos poderes, el electoral y el ciudadano, inspirados en el pensamiento bolivariano. Un aspecto relevante y de gran avance de este texto es lo relativo a los derechos humanos. Incluye todo el conjunto de derechos sociales, civiles, económicos y políticos. Y ya para finalizar tenemos que, a pesar de las novedades incorporadas en este texto constitucional, conservan muchas fórmulas y principios fundamentales de la Constitución de 1961. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.